La mañana del 24 de febrero de 1525 amaneció fría y brumosa sobre los campos de Lombardía. La niebla se cernía sobre la tierra, envolviendo todo en un manto de misterio y presagio. Los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la densa bruma, creando un paisaje etéreo y casi irreal. Un extraño silencio flotaba en el aire, un marcado contraste con las semanas de escaramuzas y tensión. Los soldados, que habían estado en constante movimiento y alerta, ahora se encontraban en una calma inquietante, como si el mundo mismo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. El destino de las naciones, el futuro de los reyes, dependía del choque que estaba a punto de desarrollarse. Cada soldado, cada comandante, sabía que el resultado de esta batalla podría cambiar el curso de la historia. La tensión era palpable, y la determinación en los rostros de los hombres reflejaba la gravedad de la situación. Cerca de la pequeña ciudad de Pavía, dos ejércitos formidables se preparaban para la batalla. Las fuerzas se alineaban, los estandartes ondeaban al viento, y el sonido de los tambores resonaba en la distancia, marcando el ritmo de la inminente confrontación. Las fuerzas francesas, confiadas y poderosas, estaban lideradas por su joven rey, Francisco I. Este monarca, conocido por su ambición y carisma, había inspirado a sus hombres con promesas de gloria y victoria. La moral estaba alta, y los soldados franceses se preparaban con fervor para el combate. Al otro lado del campo, desplegadas contra ellos, se encontraban las tropas españolas e imperiales bajo la atenta mirada de los experimentados generales de Carlos V. Estos veteranos de muchas batallas sabían que la disciplina y la estrategia serían cruciales en el enfrentamiento que se avecinaba. El aire, cargado de anticipación, crepitaba con un temor tácito y la promesa de una violencia inimaginable. Cada sonido, cada movimiento, parecía amplificado en la quietud de la mañana, y los corazones latían con fuerza en los pechos de los hombres que sabían que pronto se enfrentarían a la muerte. Esta no era una mera disputa territorial, ni una pequeña pelea por tierras u oro. Era una contienda que definiría el equilibrio de poder en Europa, una lucha por la supremacía que resonaría a lo largo de los siglos. Los soldados, conscientes de la magnitud de su misión, se preparaban con una mezcla de miedo y resolución. Lo que estaba en juego era nada menos que la supremacía en Europa. Las ambiciones de los líderes, las esperanzas de los pueblos, todo convergía en este campo de batalla. La historia misma parecía detenerse, esperando el desenlace de este enfrentamiento épico. Francisco I, ambicioso y extravagante, buscaba expandir el poder francés en Italia, chocando frontalmente con las ambiciones de los Habsburgo de Carlos V. Este conflicto no era solo una cuestión de territorio, sino una lucha de voluntades y visiones para el futuro de Europa. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya una figura formidable, controlaba vastos territorios desde España hasta Austria y más allá. Su influencia y poder eran inmensos, y su determinación de mantener y expandir su dominio era inquebrantable. Ambos gobernantes, jóvenes, ambiciosos y decididos, contaban con la lealtad de miles y el respeto, aunque a regañadientes, de toda la cristiandad. Sus ejércitos, formados por hombres valientes y leales, estaban listos para luchar y morir por sus líderes y sus causas. La batalla que se avecinaba era, según muchos creían, la bisagra sobre la que giraría el destino de Europa. Los ecos de este enfrentamiento resonarían a través de los siglos, moldeando el futuro del continente y dejando una marca indeleble en la historia. Francisco, el rey cristianísimo de Francia, era un gobernante de contradicciones. Por un lado, era conocido por su caballerosidad y su mecenazgo de las artes, siendo un gran protector de artistas y pensadores del Renacimiento. Bajo su reinado, Francia se convirtió en un centro cultural vibrante, atrayendo a talentos de toda Europa. Conocido por su caballerosidad y su mecenazgo de las artes, Francisco patrocinó a artistas como Leonardo da Vinci, quien pasó sus últimos años en Francia bajo su protección. Sin embargo, detrás de esta fachada de refinamiento y cultura, también era un pragmático despiadado y un hábil guerrero. Francisco no dudaba en usar la fuerza cuando lo consideraba necesario, y su ambición no conocía límites. Su sed de gloria y su ardiente deseo de asegurar para Francia una posición dominante en Italia lo había llevado a este campo de batalla. Su sed de gloria
Su ardiente deseo de asegurar para Francia una posición dominante en Italia lo había llevado a este campo. Francisco estaba decidido a expandir su influencia y consolidar su poder en la región, enfrentándose a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Tenía a su disposición un magnífico ejército, repleto de la flor de la caballería francesa, gendarmes con armaduras pesadas, considerados la mejor caballería pesada de Europa. Estos guerreros eran famosos por su valentía y destreza en el combate, y Francisco confiaba plenamente en su capacidad para llevar a cabo sus ambiciosos planes. Y formidables piqueros mercenarios suizos, veteranos de 100 batallas. Estos soldados mercenarios eran conocidos por su disciplina y eficacia en el campo de batalla, habiendo luchado en numerosas campañas a lo largo de Europa. Francisco estaba confiado. Tenía los números de su lado, y sus tropas estaban ansiosas por enfrentarse al enemigo. La moral era alta, y el ejército francés estaba listo para demostrar su valía en el campo de batalla. Frente a él se encontraba un tipo de gobernante muy diferente. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era un hombre nacido para gobernar, heredando un vasto e inmenso imperio antes de cumplir los 20 años. Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era un hombre nacido para gobernar, heredando un vasto e inmenso imperio antes de cumplir los 20 años. Su dominio se extendía por Europa y las Américas, y su influencia era inigualable. Aunque no era un soldado nato como Francisco, Carlos era astuto y paciente, prefiriendo la diplomacia a la guerra, pero inflexible cuando llegaba el momento de la batalla. Su enfoque estratégico y su habilidad para negociar le permitieron mantener la estabilidad de su vasto imperio. Su ejército en Pavía, aunque más pequeño que la fuerza francesa, era una fuerza bien disciplinada y curtida en la batalla. Estos soldados estaban acostumbrados a luchar en condiciones difíciles y a superar obstáculos aparentemente insuperables. En su corazón estaban los famosos tercios españoles, regimientos de piqueros y arcabuceros, que luchaban en una formación nueva y más flexible que revolucionaría la guerra. Esta táctica innovadora les daba una ventaja significativa en el campo de batalla, permitiéndoles adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones de combate. Estaban liderados por hombres como el brillante estratega, el Marqués de Pescara, cuya habilidad para planificar y ejecutar maniobras complejas era legendaria, y el estoico y confiable Antonio de Leiva, un comandante cuya lealtad y determinación eran inquebrantables. Juntos, estos líderes formaban un equipo formidable, capaz de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Francisco, siempre agresivo, buscó dictar los términos del enfrentamiento. Conocido por su audacia y determinación, Francisco no era un comandante que se contentara con esperar a que el enemigo hiciera el primer movimiento. Su objetivo era claro: tomar la iniciativa y mantener a los españoles a la defensiva desde el principio. Había aprendido de encuentros previos con los españoles y sabía que tenía que neutralizar su ventaja en armas de pólvora. Los españoles, con su tecnología avanzada de armas de fuego, representaban una amenaza significativa. Francisco entendía que para tener éxito, debía encontrar una manera de mitigar esta ventaja tecnológica. Eligió cuidadosamente su campo de batalla, una amplia llanura cerca del pueblo de Pavía, aparentemente ideal para sus caballeros con armaduras pesadas. Esta llanura ofrecía el terreno perfecto para una carga de caballería, donde sus caballeros podrían utilizar su velocidad y peso para romper las líneas enemigas. Su plan era simple: inmovilizar a los españoles con un asalto frontal mientras enviaba un fuerte destacamento de caballería alrededor del flanco enemigo para cortar su retirada a Milán. Esta táctica, aunque arriesgada, tenía el potencial de desorganizar completamente a las fuerzas españolas y asegurar una victoria decisiva. El ejército francés avanzó, el sol de la mañana brillando en sus armaduras, un temible espectáculo de poderío marcial. Los soldados franceses, con sus armaduras relucientes y estandartes ondeando, avanzaban con una confianza que solo podía provenir de una planificación meticulosa y una moral alta. Los españoles, sin embargo, estaban listos. No eran un enemigo fácil de sorprender. Conocían bien las tácticas francesas y estaban preparados para enfrentarlas con una estrategia propia. Su comandante, el cauteloso pero astuto Pescara,
había anticipado la estrategia francesa. Pescara, con su experiencia y habilidad táctica, había estudiado los movimientos de Francisco y estaba preparado para contrarrestarlos. Había elegido bien su posición, con sus flancos protegidos por un canal y los muros del parque de caza de Mirabello, obligando a Francisco a atacarlo de frente. Esta elección de terreno no solo limitaba las opciones de ataque de Francisco, sino que también proporcionaba a los españoles una ventaja defensiva significativa. En el corazón de la línea española se encontraban los tercios, esos formidables cuadros de piqueros y arcabuceros, cuya potencia de fuego combinada era una amenaza mortal para cualquier atacante. Los tercios, con su disciplina y formación cerrada, eran la columna vertebral del ejército español. Los españoles eran superados en número, pero estaban bien dirigidos y decididos a luchar por cada centímetro de terreno. Su determinación y disciplina eran igualadas solo por su habilidad en el combate. Confiaban en sus armas, en sus tácticas y, lo más importante, en la fuerza y la disciplina de sus tercios. Esta confianza, forjada en innumerables batallas, les daba la fortaleza para enfrentarse a un enemigo superior en número y salir victoriosos. A medida que los franceses avanzaban, se encontraron con una tormenta de fuego. La artillería española, superior tanto en calidad como en cantidad, abrió fuego contra las apretadas filas francesas. Las balas de cañón de hierro atravesaron las líneas francesas, dejando sangrientos huecos a su paso. La artillería francesa respondió, pero sus cañones, más ligeros y menos numerosos, resultaron mucho menos efectivos. La caballería francesa, ansiosa por enfrentarse al enemigo, se impacientaba por la demora, pero Francisco, receloso de los cañones españoles, los mantuvo bajo control. No había anticipado un bombardeo tan devastador, y su ataque inicial se estancó antes incluso de llegar a las líneas españolas. Los españoles, sin embargo, no se contentaron con permanecer a la defensiva. Pescara, un maestro de las tácticas ofensivo-defensivas, ordenó un contraataque. Una fuerte fuerza de infantería española y alemana, apoyada por sus temibles arcabuceros, avanzó, enfrentándose a la vanguardia francesa. La lucha fue feroz y sangrienta, un caótico cuerpo a cuerpo de picas y espadas. Los arcabuceros españoles, disparando en descargas, infligieron numerosas bajas a los franceses, que luchaban por acercarse a sus oponentes con armaduras más pesadas. Aún así, los franceses lucharon con su coraje habitual, y el resultado de la batalla pendía de un hilo.